¿Qué onda Facebook, Twitter y YouTube? Mi nombre es Byron. Y mi nombre es Jenny. Y somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Y les traemos un tema súper interesante. No te confundas conceptos claros con el objetivo de la valorización y respeto hacia otras lenguas. Lo primero que vamos a ver es la oposición entre continuo y discreto. Para conocer estos conceptos debemos partir sobre la teoría del padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, que dice que la lengua es una estructura de elementos discretos, independientes entre sí y claramente delimitados unos de otros. Es un carácter discreto de las unidades lingüísticas, es la condición fundamental de la segmentabilidad de los enunciados en unidades de diferentes rangos. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Pues en sí a la sintaxis del lenguaje, porque la delimita. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dividimos los enunciados en oraciones, estas oraciones en frases. Las frases asimismo las dividimos en palabras, las palabras en su unidad mínima los morfemas y estos morfemas en sonidos. En cambio, lo continuo se opone a lo discreto, porque no tiene un límite establecido. Es decir, que aquí nos referimos ya no a la estructura sintáctica, sino al pensamiento o idea que nosotros tenemos, es decir, los enunciados. Entonces, aunque el lenguaje es continuo, nosotros lo interpretamos como si fueran unidades discretas. Ahora, el tema de la oposición estándar y vernáculo. ¿Qué entendemos por el estilo o lengua estándar? Bueno, pues la estándar es una forma codificada de un idioma que es aceptada y sirve de modelo a una comunidad relativamente grande. ¿A qué nos referimos con esto? La lengua estándar es la lengua que utilizamos todos porque está normalizada por la misma. Entonces, ejemplos de esta sería, por ejemplo, el español, el inglés, el francés, el italiano. ¿Qué entendemos por la lengua vernácula o estilo vernácula? Este quiere decir que es el dialecto o variedad que existe de los diferentes tipos de lenguas. Por ejemplo, en nuestro Ecuador, en el castellano y español ecuatoriano, nosotros tenemos varios dialectos. El dialecto de la costa, el dialecto de la sierra, el dialecto de la Amazonía, ¿sí? Entonces, con esta imagen quiero darles a conocer un ejemplo. Por ejemplo, las personas de la costa más o menos utilizan este dialecto. De verdad, que esto está inventado. Tienden a tener ese dialecto como a quitar letras de una palabra. Y las personas de la sierra más o menos tienen este dialecto. No todo. Mira, él está tratando de inventar un nuevo idioma. Entonces, ¿qué queremos dar a conocer con esto? Que la vernácula es la variedad que existe de los diferentes tipos de lengua. La delimitación entre familiar o coloquial y vulgar. Primero, para entender qué es un lenguaje familiar o coloquial, decimos que este comprende el habla de uso común o corriente en situaciones informales, donde no se presta atención al discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje familiar o coloquial son las palabras o las conversaciones que expresamos o compartimos con nuestros amigos, en la casa con nuestra mamá, con nuestro hermano, con nuestro papá, en la universidad, escuela o colegio con nuestros compañeros o amigos, donde nosotros hablamos con palabras familiares. Por ejemplo, ponte las pilas. Ponte las pilas es un coloquio que nosotros utilizamos a diario. Por ejemplo, cuando estamos en clases y un compañero está distraído y nosotros decimos, ¡hey, ponte las pilas! Pero en un lenguaje culto, ¿qué queremos decir con ponte las pilas? Esto quiere decir que, por favor, ponga atención o sé más atento. Ahora, ¿qué es el lenguaje vulgar? El lenguaje vulgar es la modalidad lingüística usada por la gente corriente en sus relaciones ordinarias con frecuentes transgresiones a la norma y uso de vulgarismos. ¿Qué quiere decir esto, no? El lenguaje vulgar es más utilizado por las personas de bajo estrato social o de clase social baja, o por las personas no estudiadas o ignorantes, pues ellos utilizan muchos vulgarismos al momento de entablar una conversación o de expresarse con un lenguaje informal. Aquí les tenemos un claro ejemplo
entre estas dos, entre el lenguaje más coloquial y hace una semejanza o una diferencia con el lenguaje culto. Miremos, observemos. ¿Qué nos dio a conocer con esto? Que aunque nosotros tengamos diferentes o utilicemos diferentes lenguajes como sea el vulgar o el lenguaje coloquial o familiar, no quiere decir que no nos entendemos. Obviamente que son maneras distintas de hablar, pero nos entendemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la comunidad lingüística y la comunidad del habla. Si consideramos que el lenguaje es un comportamiento social, esta interacción verbal se encuentra estrechamente ligada al contexto cultural y a la función social. Primero, el término de la comunidad lingüística. Dice que se articula en torno a la lengua común, por encima de que exista continuidad espacial entre todos los hablantes que la integran. ¿Qué quiere decir? Que define un grupo de individuos que utilizan la misma lengua en un momento dado y que les permite comunicarse entre sí. En otras palabras, sin una comunidad no puede existir el lenguaje moriría. Sin el lenguaje, la comunidad tampoco puede existir, ya que no podría una manera de comunicarse hábilmente. Ya, a continuación la comunidad del habla. Comparte normas y actitudes lingüísticas hacia el proceso de variación y coexisten dentro de una comunidad lingüística. Pero la comunidad del habla es un grupo, pero no específicamente tienen que ser de la misma lengua, ya que se caracterizan por un conocimiento compartido de restricciones comunicativas, normas de comportamiento social y comportamientos evaluativos. Eso es todo, más o menos, lo que tendríamos que explicar sobre este tema. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que estos conceptos hayan aclarado un poco y que quede claro para ustedes para que puedan valorar y respetar las diferentes lenguas existentes. Nosotros hemos sacado toda esta información de la biografía de Gimeno, ¿sí?, que tiene como título la de Dialectología y Sociolingüísticas Españolas. Aquí también les hemos dejado un poco de una biografía recomendada, donde si aún tienen dudas o quieren investigar más, pueden buscar en estos libros. Gracias por su atención. ¡Chao! Byron, despídete, Byron. Anthony, ¿qué haces aquí?